Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Francia me permitió ser quien soy, y estoy dispuesta a dar mi vida por Francia. Y sí, la dio, y por eso fue la última mujer en entrar en el famoso panteón de hombres ilustres de París. Ella fue Josephine Baker, quien murió aquel 12 de abril de 1975. Hoy, aprovechando esa fecha, te contamos, además de su vida, la historia del famoso monumento parisino. Freda Josephine MacDonald, así se llamaba nuestra protagonista de hoy, había nacido en Estados Unidos, en San Luis, en 1906. Vivirá una época, como podréis suponer, muy dura, pues la violencia contra los afroamericanos era el pan suyo de cada día. Vivirá, de hecho, uno de los sucesos más traumáticos de principios del siglo pasado, la masacre de San Luis. En ella, durante tan solo 48 horas de julio de 1917, cientos de negros serán asesinados impunemente, sus casas reducidas a escombros y más de 6.000 serán expulsados de su ciudad. Por suerte, a Josephine o a su familia no la tocó, pero sí tuvo que ver cómo muchos de sus amigos morían ante ella. Esto la marcaría, sin duda, para el resto de su vida. A los 13 años, mientras trabajaba de camarera, conocerá a un músico con el que se acabará casando. Eso sí, la relación apenas duró unos meses. Por aquel entonces, la joven Josephine tenía meridianamente claro que lo único que la podría sacar de esa pobreza sería su enorme talento para la danza, y que si conseguía subirse a un escenario, jamás volvería a bajarse de él. Con 14 años bailaba ya en la calle y pronto conocerá a unos músicos con los que se unirá. De hecho, entre ellos estará su segundo marido, Willie Baker, del que, en contra de los consejos de su madre, se acabará también divorciando, conservando únicamente su apellido. Josephine Baker quería ser una mujer independiente. Después de eso, se marchó a Broadway, donde conocerá a la esposa del agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos en París. Este le comenta que está pensando montar un gran espectáculo en la capital del Sena y le propone que se vaya con él para ser la protagonista del espectáculo. Josephine no tardó ni un segundo en decir que sí. Cobraría $250 a la semana. Josephine Baker se convierte no solo en la estrella del espectáculo, sino de todo París. Eso sí, aquel show estaba lleno de estereotipos raciales. Bailaba a ritmos espasmódicos, cubierta con una pequeña falda, recreando bananas. Pero el director decidió sumar una compañía diferente al baile de Josephine y compró una hembra de guepardo. Aquello causó furor en París,
y Josephine acabó adoptando a la guepardo con el nombre de Chiquita. Se hicieron inseparables, tanto que la vestirá con un lujoso collar de diamantes. Pero no será el único animal que tenga Josephine en París. Tenía también una cabra que se llamó Tutut, que estaba en el camerino durante todo su show. Además, un loro con el que hablaba antes de salir a escena y al que perfumaba con los mejores aromas del momento. Pero no solo coleccionaba animales, no, admiradores y amantes también, y de ambos sexos. Por ejemplo, tendrá una relación muy intensa con una célebre escritora de la época a la que acabó dedicando una de sus canciones más conocidas, J'ai deux amours. Tengo dos amores. Eso sí, algunos atontados del momento pensaron que la canción estaba dedicada a sus dos países, Estados Unidos y Francia. Tururú, ay, inocentones ellos. Pero como muchos otros artistas, antes y después, Josephine Baker no fue profeta en su tierra. Más bien todo lo contrario. En 1935, Josephine Baker volverá a Estados Unidos, convertida en toda una estrella, pero las cosas allí no habían cambiado nada y sentirá de nuevo el rechazo por su color de piel. Después de eso, cuando regresa a Francia, jurará que jamás volvería a los Estados Unidos. En ese momento, adoptó la nacionalidad francesa. Y será poco después cuando la vida de Josephine Baker dé un giro de 180 grados. Poco antes de la invasión nazi de Francia, nuestra protagonista recibirá la visita de un alto cargo de la inteligencia francesa, con una más que sorprendente propuesta: que se haga espía. Sobre todo porque su popularidad la podría abrir todas las puertas para ello. Y Josephine será en ese momento cuando diga la frase con la que arrancamos este capítulo: si Francia ha sido el país que me ha adoptado sin reservas, yo daré mi vida por este país. Y comienza, entonces, la carrera de la espía Josephine Baker. Como era evidente, sus espectáculos y su gran éxito la permitían viajar por toda esa Europa en guerra y entrar en las mansiones de la gente más importante, más influyente. Entraba, cantaba, bailaba y salía de allí con la información privilegiada. ¿Pero cómo lo hacía? Pues lo escribía con tinta invisible, oculta en las partituras de sus músicos, que a su vez se guardaba en la ropa interior. Y es que claro, a Josephine Baker nadie la registraba, solo iban para pedirle autógrafos. Viajará, por ejemplo, por toda Europa y el norte de África. En Casablanca, por ejemplo, colaborará con una red que ayudó a los judíos a huir hacia Sudamérica. Todos estos trabajos como espía la valdrán evidentemente el reconocimiento de Francia, con la medalla de la Legión de Honor, y con esas decidió incumplir su juramento y volverá a intentar triunfar en su tierra, Estados Unidos.
pero ese país seguía en sus 13 de marginarla por su color de piel. Por ejemplo, en Nueva York, la friolera de 36 hoteles la negarán el acceso por ser negra. Lo mismo le ocurrió en Las Vegas. En ese momento Josephine toma una decisión. Solo actuará en los locales donde no haya segregación racial, es decir, en los locales en los que se pueda mezclar el público blanco y el negro, y le importaba un pimiento la cantidad de dinero que le ofreciera. Esa condición era innegociable. Por ejemplo, en Miami le ofrecerán $100.000 que ella rechazó sin pensárselo dos veces. Al final, ese local aceptó y Josephine Baker actuó. La gira americana de nuestra protagonista de hoy culminará con un desfile ante más de 100.000 personas en Harlem para homenajear a la que había sido nombrada Mujer del Año por la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. Además, en 1963, Josephine Baker asistirá a la famosa marcha en Washington de Martin Luther King. Y no solo acudió, sino que fue la única mujer que habló ante los más de 300.000 asistentes a esa histórica marcha. Aún así, la vida de Josephine Baker estaba a punto de cambiar. Tan solo un año después de aquello, sufrió 2 infartos y una embolia que dejó su salud muy resentida. Pero no solo por eso. Josephine Baker vivía en un castillo con sus 12 hijos adoptados. Pero las deudas la comían viva literalmente, tanto que tendrá que vender todas sus posesiones y quedarse sin nada. Terminó siendo expulsada a la fuerza de su hogar, incluso, y ofreció, por desgracia, una imagen que helará la sangre de toda Francia. La diva estuvo 7 horas sentada a la puerta de la que fue su casa, sola y empapada por la lluvia. Pero en ese momento, una mujer la echó una mano. Ella era Grace Kelly. Grace Kelly, que ya era la princesa de Mónaco, la conseguirá una casa de 4 habitaciones en el Principado de Mónaco. Además, junto a su marido, el príncipe Rainiero, ayudarán a Josephine Baker a relanzar su carrera y podrá volver a estrenar espectáculo en París. Cuando esto ocurre, las críticas son unánimes. Josephine Baker sigue siendo un animal en el escenario. Por desgracia, tan solo 4 días después del estreno de ese nuevo espectáculo, el 12 de abril de 1975, Josephine Baker moría a causa de una embolia en la cama de su hotel, rodeada de con las críticas a su espectáculo. Y por todo esto que os acabo de contar, por haber dado la vida por Francia, en noviembre del año 2021, Josephine Baker, la mujer que bailó y espió a partes iguales, se convirtió en la 6ª mujer en entrar en el conocido Panteón de Hombres Ilustres de París. La 6ª mujer, sí. De 80 habitantes que tiene, solo hay 6 mujeres. Y Josephine Baker, además, es la primera de origen afroamericano. ¿Pero qué es exactamente el Panteón de París y cómo se entra allí? Digo para quedarse, no de visita. Pues bien, el Panteón de París es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Luis XV será el encargado de mandarlo construir por una promesa. Sí, como lo oís,
Promete que si se cura de una enfermedad mandará a construir una iglesia en honor de Santa Genoveva, la patrona de París. Y el rey se curó y la iglesia se levantó en 1764. Pero a esa iglesia le quedaba poco para seguir siendo eso, una iglesia. Llegará la Revolución Francesa y el primer cambio de uso. Los revolucionarios decidirán dedicar esa antigua iglesia de Santa Genoveva a ser el lugar de descanso de los héroes de la Revolución. Después llegaría Napoleón Bonaparte, que respetaría esa decisión. Sin embargo, con la caída del pequeño emperador, el edificio volvería a sus orígenes y sería de nuevo una iglesia. Y por fin ya, en 1830, esa construcción dejaría para siempre de ser una iglesia y sería lo que hoy conocemos, el lugar de acogida de los grandes hombres del país. Pero ¿cómo se entra allí? Pues la decisión de sepultar a un ilustre allí reside en exclusiva en el presidente de turno de la República Francesa. Hay un comité que lo estudia y evidentemente se necesita que la familia del difunto acepte ese traslado. Pero no todos los presidentes han metido a alguien allí, aunque se considera un éxito hacerlo. Por ejemplo, Jacques Chirac introdujo a 2 célebres, Mitterrand a 7. Nicolas Sarkozy intentó hacerlo con Albert Camus, pero su familia se lo negó en redondo. Y otros, como Georges Pompidou o Valéry Giscard d'Estaing, no lo intentaron nunca. ¿Y quiénes están enterrados allí? Pues gente como Voltaire, Victor Hugo, Rousseau, Émile Zola, Louis Braille, Jean Monnet, Pierre Curie o Alejandro Dumas. Pero no solo se rinde homenaje a los que están enterrados allí, no. En las paredes interiores, por ejemplo, hay unas placas conmemorativas que alaban a escritores franceses que murieron en las 2 guerras mundiales. Y en sus muros se recuerdan los nombres de grandes protagonistas de la historia del país. ¿Vale? ¿Y cuántas mujeres hay? Pues como os he dicho antes, con Josephine Baker, un total de 6. A saber, la primera en hacerlo fue la química Sophie Berthoud, pero por desgracia no por méritos propios, según ellos, sino que lo hizo al acompañar a su marido en 1907 como reconocimiento a su virtud conyugal. Tócate las narices. En fin, solo hubo que esperar 88 años para que la segunda mujer entrara en el panteón. Y ella sí lo hizo por méritos propios, y fue la gran Marie Curie. Será en 1995 de la mano de François Mitterrand. Y tendríamos que esperar a comienzos del nuevo siglo para poder abrir las puertas de nuevo a una mujer. Será en 2014. En ese año, el presidente François Hollande metió a 2 de un golpe, junto con otros 2 hombres. Ella era Germaine Tillion y Geneviève de Gaulle-Antonois. Los 4 entraban por haber luchado contra la ocupación nazi. 4 años después entró la 5ª mujer, Simone Veil, superviviente del Holocausto, presidenta del Parlamento Europeo e icono de los derechos de la mujer. Junto a ella entró también su marido. Y la lista extensa de mujeres en el Panteón de París la cerró, como hemos dicho, en 2021, nuestra protagonista de hoy, Josephine Baker. Hoy hemos conocido más ese monumento que todo el que ha visitado París ha visto. Por cierto,
a modo de petición particular, ¿se le podría ir cambiando el nombre y dejarlo solo como el panteón de las personas ilustres, no? Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.